tipo 1 es muy raro, pero principalmente tipo 2 es riñón, tipo 3 también riñón, tipo 4 muy poco, pero también lo van a ver, ¿no? Tipo 6 también vamos en las zonas que hay. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo se movilizan estos fluidos? Y ustedes eso lo han hecho en es que no hay mucho que les pueda decir. La ley de Stalin, la dominan. Ya, no sé qué pasa. No, bien lo dominan, pero para empezar, no podemos dar tiempo. Sí, sí se acuerdan, ¿no? La ley de Stalin, básicamente yo tengo una presión hidrostática capilar, una presión osmótica capilar, tengo una presión hidrostática intersticial, tengo una presión osmótica intersticial. ¿Listo? Entonces, en función a eso. Y recuerden que la presión intersticial se va a modificar en función a la presión que genere el sistema linfático. Porque el sistema linfático, así como una presión negativa, como una jeringa, cuando saben cargar una jeringa y lo sueltan, ¿qué pasa? Cuando lo tapan en la regresa por presión negativa. Ya. El sistema linfático también puede generar presión negativa. Y si genera presión negativa, quiere decir que es bien difícil que se acumule líquido en la zona intersticial, porque al toque se nos jala el agua. Pero se imaginan que se obstruya el linfático, pero edema hasta cierto punto. Ya, vamos a ver. Ya es un edema muy peculiar. ¿Listo? Entonces, vamos a ir interpretando un poquito esos puntos. Para esto, doctores, la presión efectiva de filtración va a ser básicamente las presiones a favor menos las presiones en contra. ¿Sí? Presión a favor, hidrostática. Presión en contra, lampótica. ¿No? Para que regrese. Presión a favor, en teoría, lampótica intersticial, pero recuerden que nosotros no filtramos mucho proteína. Entonces, como que no hay mucha presión intersticial en lampótica. Doctor, ¿y la presión hidrostática intersticial? Bueno, si es que se ha obstruido mi linfático, ¿cómo va a estar mi presión intersticial? Aumentada. Y si mi linfático funciona muy perfecto, mi presión intersticial puede ser negativa. Entonces, dependerá de qué condición esté. Si es positiva, estaría en contra. Y si está negativa, estaría a favor. Que sería lo más interesante. Porque normalmente la presión hidrostática intersticial siempre debería estar en contra. Porque supuestamente. Imagínate que no existe sistema linfático. No existe sistema linfático. Ya sácalo del sistema linfático. Listo. Y solamente existe el sistema como tal: filtro y retorno. Recuerden que el sistema no es perfecto. Siempre filtro, queda un poco de líquido intersticio. No es que todo el 100% regresa por la presión cuántica. Ya. Entonces se va a ir acumulando el líquido con cada filtración que yo haga. Y eso va a tener una presión hidrostática intersticial aumentada. Y eso va a ser una presión en contra. ¿No? ¿Me dejo entender? Pero no sucede eso, parece que tiene un sistema linfático que no permite que pase eso. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, listo. Ya, entonces tenemos al líquido linfático, que sí, es importante que lo conozcan y lo vean. Pero también tenemos lo que llamamos los líquidos transcelulares. Ese es un término que van a escuchar bastante. Los líquidos transcelulares, doctor. A ver, explíquenme eso. Se supone que una cosa es líquido intracelular, o sea, está dentro de la célula, y el líquido extracelular, los compartimentos es vasos sanguíneos, en este caso plasma o linfático, y el intersticio. Es lo clásico. Por lo tanto, ¿dónde entra el líquido que está en el ojo? ¿Dónde entra este líquido que está circulando acá? Es el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde entra? ¿Dónde entra el líquido que está acá en el caracolcito donde lo linfa? Doctor, y el pericardio también tiene líquido. Doctor, la pleura no tiene líquido, ¿verdad? El intestino no hay líquido, ¿no? También. Mis articulaciones no tienen líquido, sino veo. Entonces, a esos líquidos que no están encapsulados en estos compartimentos, ¿cómo se llaman? Líquidos transcelulares. ¿Sí? Doctor, ¿cómo se llama la enfermedad cuando se llena el líquido del pericardio, mis sinoviales o se llena mi pulmón? Ya, en general, con conjunto con líquidos diafragmáticos, serositis se llama eso, ¿no? Serositis. La serositis, inflamación de las serosas. Serositis, ¿ya? Doctor, cuando ustedes vean, doctor, tengo derrame pleural, tengo derrame pericárdico, tengo problema articular, eso es una serositis, o le dicen poliserositis, o sea, varias inflamaciones. Eso, por ejemplo, lo van a conocer ustedes
ustedes pacientes que tienen colagenopatías, las mujeres con lúpicas. ¿Han dicho lupus? Lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad autoinmune que ataca el colágeno. Muy clásico en mujeres jóvenes, que van de los 16 hasta los 25 años. ¿No? Entonces hacen policerositis, se llama eso, cerositis, o hacen derrames, pericarditis o problemas articulares. ¿Ya? Solamente para que conozcan esos compartimentos. Ahora, ¿cómo se ha medido? Entonces, esto ya entra un poquito a la parte de investigación, o sea, cómo medir los compartimentos. Ahorita lo saben ustedes porque ya existe como literatura, pero al comienzo, ¿cómo lo midieron? Y se han usado varias formas, ¿no? Sustancias, por ejemplo, radiactivas, se han usado la famosa nitrina, óxido de deuterio, ¿no? Que son sustancias que permitían poder calcular, y otros decían, vamos a usar alguna marcada radioactiva. Ni así, pero entenderé que esto no lo hicieron específicamente en humanos. ¿Quién hicieron inicialmente? Chiquititos. Nosotros, por ejemplo, ustedes son una generación que no usa animales para generación que sí. Vamos a ver actividad cardíaca. Veían un conejo y sacan un corazón y vamos a aprender un poquito de cardio también. Pero creo que es un corazón más grande. Para nosotros era normal. Tanto así que si un carrito pasaba, la parte y metía la cabeza y comenzaba a entrar por la botella y no salía de tu lado. Es gracioso, pero o sea, es una generación diferente. Pero con nosotros, no. ¿Ah? Claro, o sea, para matarlo tenías que poner un poco de daño, pero a veces el buscado es más rápido. O sea, nosotros hacíamos neurológicos, usamos fármacos, veíamos cómo reaccionaban sus músculos, producíamos convulsiones en los animales para ver cómo era una convulsión, o sea, era todo experimental. Cambió mucho porque después vino la protección social por los animales y el ser humano, o los nuevos jóvenes, que son ustedes, la nueva generación, cambió mucho la sensibilidad. O sea, cambió mucho. Pero con nosotros era normal, o sea, era como que así se estudia medicina, ¿no? ¿Me entendés? Ese era el concepto. Así se estudia medicina. Pero ahora no se puede hacer eso. Entonces, ahí se aplicaban y hacíamos experimentos nosotros para calcular agua corporal, todo eso. Pero que tenemos que sacrificar animal para poder hacer estudios. Entonces, a ver, vamos a hacer fórmulas. Fórmulas que realmente no hay que memorizarlas, sino intentarlo. A ver, doctores, esto hemos dicho que es el 40% y esto es el 20%, ¿sí? Correcto. ¿Qué es el agua corporal total? ¿Cuánto es? 60%. Quiere decir que el agua corporal total es la suma del líquido extracelular más el líquido intracelular. ¿Sí? Así estamos claros. Ahora, el líquido intracelular, o en este caso, como le ponen el líquido intracelular, por matemática, ¿qué es el igual? Al líquido, al agua corporal total, menos el líquido extracelular. Matemática simple, no hay que buscar más. Y el líquido intersticial, este de acá. Ya, por ejemplo, todo esto es mi líquido extracelular, ¿sí? Este es mi líquido plasmático y este es mi líquido intersticial, ¿correcto? Ya. Yo quiero calcular mi líquido intersticial, ¿a qué es igual? Al líquido extracelular, ¿sí? Menos el plasmático, ¿sí? Es cuestión de matemáticas nada más. Y en función de eso, ustedes pueden calcular. Si en el examen le dice, calcúlame el líquido intersticial, pues tienes que calcular el líquido intersticial, ¿sí? Doctor, calcúleme el líquido plasmático, pues tienes que calcular el líquido plasmático. Se les va a dar, ¿ya? Se les va a dar los valores, pero tienen que calcular, ¿ya? Por si acaso, practiquen. Y lo otro, doctor, ¿qué es el volumen? Eso sí lo saben. Mira, con ustedes va a ser mucho más fácil, porque ya han hecho cardio. O sea, no hay muchos que. Los grupos anteriores, cuando el primer grupo no ha hecho cardio, tienen que explicarles, más o menos cómo era. Entonces, ya han hecho cardio. Es como. Bueno, en realidad es muy fácil. Ustedes saben que el volumen sanguíneo es una cosa y el volumen plasmático es otra. Y necesitas el hematocrito para hacer el cálculo de conversiones. ¿Sí?
hematocrito. ¿Por qué es importante que me dominen esto? Porque cuando hagamos el flujo sanguíneo renal y el flujo plasmático renal van a tener que usar el hematocrito. Y va a ser mucho más fácil la comprensión. Bien, vamos. Entramos a